Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa, Asturias al Día, que se centra ahora en Podemos Asturias, en cómo está esta organización política en estos momentos, cuáles son sus previsiones de futuro a corto, a medio plazo, y también cómo ve su coordinador en Asturias, Diego Ruiz de la Peña. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. La actualidad social, política de Asturias y de España. Comenzamos, si te parece, Diego, por lo primero. Bueno, siempre tratamos de tú a nuestros invitados, en este caso, aunque tengan responsabilidad política. Permíteme que continuemos con esa idea de tutear. Eso no quita respeto, sino da cercanía. ¿En qué situación se encuentra Podemos Asturias ahora mismo? Porque no tenéis representación parlamentaria en la Junta General del Principado. Mantenéis 4 ediles, uno en Sisión, otro en Siero y 2 en Avilés, que además ya no tienen responsabilidad de gobierno después de la reestructuración que hacía Maribí Monteserín en Avilés. Bueno, pues el momento que está viviendo Podemos Asturias ahora mismo yo diría que es un buen momento, ¿no? Aunque pueda resultar un poco paradójico, porque es cierto que dentro de la dificultad que supuso haber perdido representación en 2023, el descenso generalizado de la izquierda en todo el Estado, perdimos representación en la Xunta y pese a haber tenido un escaño y en algunos ayuntamientos, y sabíamos que este era un periodo, y cuando esta dirección llegó tras las primarias a la dirección del partido, pues sabíamos que era un periodo, digamos, de mucho trabajo interno, era una oportunidad para aposentar después de casi una década de existencia en Asturias y con muy buenos resultados y presencia con muchos diputados y diputadas en la Xunta y en ayuntamientos. Llegaba el momento un poco de hacer trabajo interno, con el objetivo de fortalecer el territorio, fortalecer círculos, recuperar militancia después de un periodo también complejo a nivel interno. Y en estos momentos, yo lo digo que Podemos Asturias está en un buen momento, no solo porque los concejales y concejalas están haciendo una buena labor, sino porque, sobre todo gracias al trabajo militante y a la voluntad de continuación de mucha militancia que tenemos repartida por toda Asturias, también en diferentes círculos, ¿no? Entonces, bueno, estamos compaginando esa labor orgánica, esa labor interna de trabajo con nuestra militancia, la compaginamos con la labor institucional en los ayuntamientos donde tenemos representación, y seguimos haciendo el trabajo que Podemos siempre hizo, que es un trabajo muy a pie de calle, estando muy en contacto y presentes en todos los movimientos, que desde luego en esta legislatura está habiendo muchos, ¿no? Nuestra función es estar allí donde se está produciendo un conflicto, donde hay una problemática que tiene que ver con la gestión política, con la gestión pública. Hemos estado en las manifestaciones de la educación, con las educadoras de 0-3, estamos en las manifestaciones de la sanidad pública, en todas las concentraciones de usuarios en muchísimos centros de salud por las carencias de la atención primaria. Estamos también en los conflictos sociales, como los 6 de la Suiza. Bueno, en materia de medio ambiente también hay muchas movilizaciones con plataformas en contra de los parques de baterías o por las prospecciones mineras de la Sierra de Peñamayor, o por la incineración de basuras. En fin, estamos apoyando, dando voz y muy pendientes de todo lo que está pasando en las calles, ¿no? Con lo cual creo que Podemos mantiene su actividad, mantiene su esencia, y creo que es un momento bueno, porque pese al apagón mediático, y esto hay que decirlo también, que una de las dificultades de no tener representación es la escasa atención de los medios, y en ese sentido la verdad es que aprovecho para dar las gracias a la Radio Televisión Pública del Principado por esa labor de servicio público y por dar voz a todos, ¿no? Y a todas, y desde luego a un partido que obtuvo más de 20.000 votos en las últimas elecciones autonómicas es de agradecer, ¿no? Pero pese a ese apagón mediático, pues estamos manteniendo esa actividad, y creo que es un buen momento porque Podemos está manteniendo su espacio. Hay espacio electoral, siempre lo he dicho, y creo que es necesario que Podemos vuelva tanto a los ayuntamientos como a la Xunta. Hay espacio electoral para Podemos, es lo que acabas de decir. Y esto todavía quedan 2 años, algo menos ya, si no hay adelanto electoral. 2027 será momento de nuevas elecciones, tanto autonómicas como locales. ¿Qué papel tiene que jugar Podemos desde tu punto de vista? Podemos en estos momentos está haciendo una labor de oposición
al gobierno autonómico, como es lógica. Siempre hay que hacer un seguimiento, una valoración, un análisis de lo que está haciendo el partido, los partidos que estén en el gobierno, y hacemos una labor como la hemos hecho siempre, ya sea institucional, porque aunque no estemos en la Xunta, lógicamente Podemos tiene capacidad para valorar, para proponer, para criticar, y estamos haciendo una labor muy importante en la calle, como acabo de comentar, más allá de las instituciones en las que estamos, en los ayuntamientos de Avilés, Sisión y Siero, ¿no? Y creo que además estamos ofreciendo una alternativa. Estamos viendo muchas carencias en el gobierno de coalición asturiano y creo que estamos marcando una línea propia que claramente nos diferencia en el ámbito de la izquierda, ¿no? Entonces creo que Podemos es muy necesario. Digo que mantiene un espacio electoral y creo que esto también es interesante porque no hay que olvidar que obtuvimos representación. Pese a la situación compleja por la que estábamos atravesando, obtuvimos un escaño en la Xunta. Los resultados en las elecciones europeas también nos arrojaron datos que hablan de ese mantenimiento del espacio, incluso alguna encuesta de la época del mes de abril, poco sospechosa de favorecer a los partidos de izquierda, nos daba representación en la Xunta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es de ofrecer un proyecto serio, sólido, cohesionado. Ahora tenemos esa oportunidad de ofrecerlo y además estamos viendo las diferencias que hay entre lo que se está planteando por parte del Ejecutivo asturiano y lo que estamos planteando o lo que plantearíamos nosotros, ¿no? Nos parece que hay muchas carencias, nos parece que hay más preocupación por lo que pueda pasar en el 27 que por gobernar en estos momentos y hacer políticas de izquierda, políticas transformadoras que apoyen y que fortalezcan verdaderamente los servicios públicos. Supongo que tendremos ocasión para hablar de ello. Y bueno, pues que puedan ofrecer alternativas verdaderamente de transformación social, ¿no? Nos centramos precisamente, si quieres, en esto último, ¿no? Servicios públicos, bueno, pues lo comentábamos antes también en la tertulia que teníamos, la polémica que se ha producido por la filtración de declaraciones del que hasta ahora era gestor del hospital público, aunque manos privadas, de Torrejón de Ardoz en Madrid, de Pablo Gallard, que él denuncia que han sido sacadas de contexto, que han sido recortadas, editadas. Mañana hay una movilización que convocan varios colectivos por la sanidad pública delante del Hospital Covadonga de Sisión al mediodía. Y digo esto porque es que es un hospital que desde hace poco más de un año está gestionado por Ribera Salud, que es la empresa ahora en manos de capital francés que gestiona ese Hospital de Torrejón de Ardoz. Las cosas son diferentes, hay que aclararlo, porque una cosa es que sea un hospital público como el de Torrejón de Ardoz en manos de una gestora privada, no es igual que el Hospital Covadonga, que es privado, de gestión privada, aunque con determinados conciertos, con determinadas derivaciones de lo público. Tú has advertido estos días de que esto de Ribera Salud no queda exclusivamente en Madrid. Efectivamente. Para empezar, Ribera Salud es un grupo empresarial que está operando en 6 comunidades autónomas y yo creo que es importante, después del escándalo que vimos la semana pasada, es importante que sepamos que Ribera Salud también está aquí, está concretamente en Sisión. Yo, en cierto sentido, agradezco las palabras de este CEO, porque verbalizó y quedó registrado algo que por otra parte era obvio y que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que la sanidad privada no trata a pacientes, sino que trata a clientes. Somos clientes, somos números para la sanidad privada, ¿no? Por eso, desde las administraciones públicas no se debe fomentar o impulsar la sanidad privada. Otra cosa es que existan centros privados que tienen todo el derecho, pero desde lo público se tiene que fomentar lo público. Y claro, lo que estamos viendo en Madrid es un caso extremo, ¿no? Con el gobierno de Díaz Ayuso, donde se invierten millones y millones de dinero público en la sanidad privada. Pero aunque esto pudiera parecer que son políticas y que desde luego responde a un modelo ideológico de la derecha de privatización de la sanidad, tampoco es exclusivo la derecha. Y hay que recordar que en Sisión, con gobiernos socialistas, abrió sus puertas el Hospital de Jove, que lleva muchos años con un concierto público. Tenemos a la Cruz Roja, que es una fundación privada que también tiene un importante concierto. Ambos reciben pacientes de la sanidad pública. El grupo Ribera Salud está recibiendo pacientes de la sanidad pública, pero tampoco sabemos muy bien cómo funciona.
No digo que lo que suceda en Madrid esté sucediendo aquí, pero cuando escuchas a expertos, a gestores o gestoras de este tipo de hospitales, que te dicen que es un modus operandi, que no es una cosa aislada, pues entonces sería para preocuparse. Con lo cual yo creo que es importante que se sepa cómo está funcionando Ribera Salud en Asturias, que se haga una auditoría de las cuentas y que tengamos transparencia en ese sentido. Y creo además que en un momento en el que nuestra sanidad pública pues está empezando a mostrar signos de agotamiento, igual que otros servicios públicos en Asturias, pero la sanidad pública claramente con todas las manifestaciones que está habiendo por la atención primaria, por la falta de recursos, pues creo que no es momento desde luego de abrir las puertas o de facilitar la llegada de grupos privados de inversión, como puede ser Ribera Salud o como puede ser Quirón, a quien el Ayuntamiento de Sison le regala una parcela municipal que bien podría dedicarse a vivienda pública o bien podría dedicarse a equipamientos municipales y se la regala a una empresa privada a cambio de nada. Bueno, permuta, ¿no? Es una permuta de terrenos, no es que se le regale directamente. Bueno, pero al final cedes un terreno que es municipal, que es tuyo, que puede estar, se le puede poner en manos de la ciudadanía con determinados servicios públicos y al final se lo están dando a una empresa privada. Con lo cual, bueno, lo que me refiero es que las administraciones públicas están facilitando la llegada a estos de grupos privados y creo que es un poco el inicio de la decadencia de nuestro modelo de bienestar asturiano, al menos en lo que se refiere en la sanidad. Todo esto se puede revertir con unas cuentas autonómicas adecuadas. Lo digo porque, como saben nuestros oyentes y nuestros espectadores, estamos en pleno debate sobre los presupuestos para 2026. Si sale todo bien, el 29 de este mes de diciembre, contaremos ya con esas cuentas. ¿Cómo las veis desde Podemos? Bueno, habría mucho que decir de los presupuestos, porque además la negociación o el planteamiento inicial ya empezó de una manera un poco extraña, ¿no? Nos llama mucho la atención que se ha hablado poco de presupuestos. Yo creo que ha habido un enfoque de los presupuestos pensando más en titulares y pensando más en ciclos electorales, ¿no? Perdón. Para empezar, se habla de la necesidad de generar un bloque de izquierda frente a un bloque de la derecha para negociar los presupuestos, ¿no? Un bloque de la izquierda muy entrecomillado porque sería muy discutible a razón de sus integrantes. La primera condición que se puso sobre la mesa para generar ese bloque de izquierdas fue la fiscalidad, y después de plantear esto, pues por parte de la diputada no adscrita, nos encontramos con que la fiscalidad prácticamente no se ha tocado, que por otra parte ya se había reformado el año pasado en una línea que nosotros compartimos, pero se ha quedado un poco a medio camino, ha sido poco ambiciosa y desde luego, bueno, consideramos que son un poco algo simbólico, como migajas, subir el IRPF a los grandes tenedores de pisos, ¿no? Y a partir de ahí, pues se hablan de una serie de cuestiones que nos parecen un poco más cosméticas, que tienen más que ver con esa legitimación de ese bloque, pensando en el ciclo electoral, que no de los presupuestos de los que habría que hablar, ¿no? Un ejemplo de ello es la tasa turística. O sea, la tasa turística yo la llamaría la tasa fake, porque no es una tasa turística, porque de hecho no existe tasa turística, ¿no? Por un lado tenemos a un integrante de ese bloque, de esa negociación, que nos lo vende como un logro. Por otro lado, el Principado pues anuncia también la medida, y hay que recordar que ya el presidente Barbón la anunció hace 2 años y medio. Esta es una tasa que no es de implantación autonómica, como viene defendiendo Podemos Asturias desde hace años. Es una tasa que va a quedar exclusivamente en manos de los ayuntamientos y que va a ser voluntaria. Por lo tanto, no hay tasa turística, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de estas medidas que han sido un poco más cosméticas. Si me permites detenerme un poco en esto de la tasa, me parece interesante porque aquí sé que hay controversia. Y creo que es interesante que lo pongamos sobre la mesa y que empecemos a hablarlo de manera seria. La tasa turística es algo que venimos defendiendo en Podemos Asturias desde hace años. Es una medida que está implantada, desarrollada en prácticamente todos los países europeos, también en España en alguna comunidad. Y aquí hay mucho miedo en muchas ocasiones, ¿no? Y por eso el presidente del Principado no se atreve a implantarla desde el gobierno autonómico y la deja en manos de los ayuntamientos. No hay ningún partido político en Asturias que haya hecho un estudio serio sobre la implantación de una tasa. Lo hizo un partido, fue Podemos y fue en Llanes. En la anterior legislatura hicimos un estudio de esa implantación y solo en el concejo de Llanes los datos que nos arrojaba era que a lo largo de un año el ayuntamiento podría ingresar entre 800.000 y 1 millón de euros, solo en Llanes. Por lo tanto, podemos pensar qué sucedería si esto se aplicase en toda Asturias. Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimos recursos que irían destinados al propio sector, a mejorar la calidad del sector y desde luego la conservación de nuestros bienes culturales, de nuestros espacios naturales, de todos aquellos recursos que son precisamente turísticos. Y sobre todo ayudaría a los ayuntamientos
a fortalecer y tener mayor capacidad para abastecer y dar respuesta a las necesidades de los servicios públicos en temporada alta, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, un concejo como Llanes, que puede haber muchos más en ese mismo ejemplo, que tiene 14.000 habitantes, en verano llega a una población estable de 100.000. Por lo tanto, creo que una tasa turística es necesaria, pero claro, una tasa de verdad, ¿no? Y esto no lo es, ¿no? Más temas de números. En este caso, el peaje del Huerna. Es un tema recurrente después de que FADE haya anunciado junto a 5 de las asociaciones empresariales que están dentro de esta Federación Asturiana de Empresarios que se dedican al sector del transporte, que van a interponer un recurso, que van a judicializar ya el tema. No sé desde Podemos si lo veis conveniente o no, porque desde la Alianza por las Infraestructuras, desde el conjunto de la sociedad civil, política, se está apostando por una unidad de acción. FADE va por su cuenta, interpone este recurso. Teníamos antes con nosotros al director general de FADE, decía que era compatible uno con lo otro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el tema del Huerna es un tema que en estos momentos trasciende ya a un partido o a una empresa o a una asociación, ¿no? De hecho, siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, la vía de Bruselas la inicia Podemos Asturias, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando iniciamos esta lucha, concejales, militantes que tiran mesas informativas en los concejos, concejales de otros partidos que hoy están frente a la pancarta encabezando manifestaciones, pues se reían, ¿no? Nos decían que estaba muy bien, pero que hoy no iba a ser posible, ¿no? Por lo tanto, reclamo y reivindico una vez más esa labor de Podemos Asturias, que fue el partido que abrió la vía de Bruselas y el partido al que la Comisión Europea dio la razón, gracias, entre otras cosas, al trabajo de nuestros servicios jurídicos. Por eso creo que ahora mismo, y desde luego es algo que nos satisface, es algo que ya ha trascendido a nuestro partido y creo que es algo que ha generado consenso en la sociedad asturiana. Por lo tanto, creo que todas las iniciativas son compatibles, pero desde luego creo que también es importante que haya unidad de acción. Por desgracia, el Gobierno del Estado no está por la labor de seguir el dictamen de la Comisión Europea. Creo que desde la Alianza por las Infraestructuras se hace bien en recurrir y utilizar todas las armas para terminar con esta concesión que es ilegal. Y aprovecho también esta ocasión para recordar que hace más de un mes y medio registramos una solicitud dirigida al consejero Alejandro Calvo, presidente de la Alianza por las Infraestructuras, que seguramente en algún momento escuchen esta entrevista, para solicitar que Podemos Asturias fuera incluido en este organismo. Por 2 razones fundamentales, por lo que he dicho, porque Podemos Asturias fue el partido que abrió esa vía y al que se le dio la razón, y por la experiencia que tenemos y que podemos aportar tanto en Asturias como en el Congreso, donde también llevamos iniciativas y donde tenemos registrada una proposición no de ley instando al Gobierno a que declare esa concesión ilegal, y sobre todo porque Podemos Asturias es un partido que obtuvo representación parlamentaria y por lo tanto la voz de más de 20.000 asturianos y asturianas no debería estar silenciada en este organismo. Creo que todas las iniciativas pueden ser interesantes, pero como siempre en otras muchas cosas la unidad de acción siempre es más recomendable. Bueno, en ese sentido, Daniel Ripa, que fue vuestro secretario general en Podemos Asturias, exdiputado autonómico también, él asegura que fue él personalmente el que puso la demanda en la Unión Europea en ese año 2021 y que fue uno de los problemas, la falta de apoyo de Podemos España respecto de esta demanda para que al final acabara expulsado. Bueno, cada uno cuenta su relato, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. Podemos, en el Congreso llevó iniciativas con nuestra diputada Sofía Castañón, diputada por Asturias, llevó varias iniciativas sobre el peaje y de hecho se consiguieron las primeras bonificaciones gracias a esa labor en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lógicamente, cuando nuestro exsecretario general interpone la demanda, lo hace en representación de un partido político, como todas las organizaciones, ¿no? De hecho, es que te diría que, a modo casi anecdótico, que en el propio formulario que ofrece la Comisión Europea es necesario poner un nombre y apellidos. No puedes poner solo el de una organización. Por lo tanto, cualquier fundación, cualquier ONG, cualquier empresa, cualquier partido político tiene que poner un nombre y un apellido y, lógicamente, es el de su representante. Pero esa es la diferencia entre entender un trabajo como un trabajo colectivo y de equipo o tratar de sacar un rédito personal, ¿no? Si ahora hay un ciudadano particular que trata de sacar rédito de esto, bueno, es cosa suya, ¿no? Es evidente que el trabajo fue de una formación política y, sobre todo, gracias a nuestros servicios jurídicos que fueron los que elaboraron la demanda. Vale, hablando precisamente de Sofía Castañón, que la acabas de mencionar, exdiputada de Podemos en representación de Asturias en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, había presentado ya en su día una PNL, una proposición no de ley, un texto que se aprobó en la Comisión de Educación del Congreso,
a favor de que se reconozca un asunto que llevan reclamando a lo largo de muchos años alrededor de 300 personas docentes de asturiano y de eonaviego, el reconocimiento de la especialidad docente. Para que nuestros oyentes y espectadores sepan de qué estamos hablando, sería que se reconozca la posibilidad de que estos trabajadores dejen de ser interinos y, pasando las correspondientes pruebas, puedan sacar una plaza estable. Conlleva mucho más, pero es el resumen. Vosotros insistís en que esto tiene que ser así. Claro, bueno, nosotros es una reivindicación histórica desde que nacimos, bueno, no concretamente la especialidad docente que también, sino la propia oficialidad de la lengua, ¿no? Con lo cual yo, desde luego, aprovecho para felicitar a los impulsores de la nueva asociación de ADAE. Sí, ADAE. Eso es, la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego, porque le están dando forma a una reivindicación histórica y creo que el impulso que está cogiendo ahora con tantas organizaciones que estamos detrás apoyando ese manifiesto, pues bueno, puede dar sus frutos, ¿no? Ahora bien, al final se trata de una cuestión de voluntad política, como otras tantas cosas, ¿no? Porque lo que se está reclamando ahora, ya vamos a entrar en 2026, es la modificación de unos reales decretos que permitirían el reconocimiento de esta especialidad docente, y esto en realidad ya se aprobó. Se aprobó en 2021 de la mano precisamente de nuestra portavoz en ese momento en el Congreso, Sofía Castañón. Se llevó esa PNL a la Comisión de Educación y de Formación Profesional con la modificación de esos reales decretos y se aprobó. Lo que pasa otras tantas veces es que muchas veces estas cosas quedan en tierra de nadie por la falta de voluntad política, ¿no? Por eso, en realidad, lo que le estamos pidiendo desde Podemos, que también hemos registrado una proposición no de ley en esa línea, ¿no? Para que los grupos se posicionen y que se haga cumplir lo que en su momento se acordó, ¿no? Lo que le pedimos al Gobierno del Estado es que cumpla con lo que él mismo firmó, y lo que le pedimos al Gobierno del Principado, que ha dado su apoyo a esta iniciativa, es sobre todo que trabaje, ¿no? Que trabaje y que se ponga serio con el Gobierno del Estado. Es más, le diríamos a Adrián Barbón que hiciera lo mismo que hace con el Lobo o que hace con el Huerna, que es incluso poder llegar a enfrentarse con su propio partido. Yo creo que si hay un motivo para enfrentarse o para dar la batalla política con tu propio partido, siendo gobierno, es este, ¿no? Porque esto es algo que nos es propio, que va más allá de la propia identidad o de la cultura o de la lengua, que también evidentemente, pero que tienen que ver con los derechos laborales, que es lo que están reclamando. Básicamente no ser profesores de segunda, ¿no? En Asturias tenemos un profesorado de primera, que es el profesorado que puede acceder a través de una oposición, y tenemos un profesorado de segunda, que es el asturiano, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de derechos laborales, nos parece que es una reivindicación elemental, seguiremos insistiendo en el Congreso y esperamos que el Gobierno de Asturias pues haga valer su peso, si es que lo tiene. Diego Ruiz de la Peña, como coordinador de Podemos Asturias, muchísimas gracias por acercarte hasta Asturias al Día. Que tengas muy buena jornada. Muchísimas gracias a vosotros. Así finalizamos la segunda parte de este martes de Asturias al Día, dentro de unos minutinos más.